En un restaurante, mi hijo reveló: mamá, esta mesa es para la familia. Lo increíble y sorprendente. La frase de Diego resonó en el aire como un eco profundo, rasgando mi corazón mientras miraba la escena que se desarrollaba ante nosotros. Aquella mesa adornada con un mantel blanco, llena de risas y abrazos, me recordó la calidez de mis propias raíces, esos momentos en que la familia significaba todo. Sin embargo, la realidad que enfrentábamos en ese instante era un frío golpe, 2 empleos, apenas suficientes centavos, la lucha diaria por salir adelante en nuestro pequeño barrio hispano. Mientras la comida llegaba, mi mente no podía dejar de pensar en cómo mi hijo estaba arrastrando el peso de su cultura y su acento en la escuela. Cada cuento que le compartía sobre mi infancia, lleno de amor y tradición, chocaba con las experiencias que él vivía ahora. Mamá, mis compañeritos se ríen de mí porque traigo comida diferente, me confesó. Esa frase me dejó sin aliento y, al mismo tiempo, sentí un nudo en la garganta, el deseo de protegerlo de ese dolor, el ardor del miedo de que se sintiera menos, de que cuestionara su identidad. La cena se convirtió en un tira y afloja emocional. Cada bocado de los platillos que antes me hacían sonreír ahora me dejaba con un vacío punzante. La presión de ser la madre que desea mantener vivas las tradiciones familiares se apoderaba de cada pensamiento. Me preguntaba si era correcto que Diego viviera su cultura con orgullo o si debía hacerle ver que encajar a veces requería sacrificios. ¿Era diferente ser el mismo en un mundo que a menudo celebraba lo contrario? Cada historia sobre mi infancia, cada lección de mi madre, chocaba contra el dolor que ahora veía en los ojos de mi hijo. Justo cuando creía que la situación no podía ser más tensa, un viejo amigo de la familia apareció en el restaurante. La figura de Luis, un hombre que había crecido en el mismo barrio y que había prosperado, transformó el ambiente. Su sonrisa era familiar, su voz, un recordatorio de mis propias esperanzas. Durante nuestra conversación, él compartió las dificultades que enfrentó en su camino hacia el éxito, sin olvidar jamás las lecciones que su madre le había inculcado, la importancia del trabajo arduo y la valía de nuestras raíces. Sus palabras resonaban en mi mente, reviviendo mis esperanzas de que todo sacrificio valdría la pena. Pero la burbujeante risa de la familia en la mesa vecina me trajo de vuelta a la cruda realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio después de la risa que me rodeaba era ensordecedor. La burla desde la mesa vecina cortó como un cuchillo. El miedo y la desesperación devoraron mi interior. ¿Sería suficiente el amor que le daba a Diego en casa para que resistiera el embate del mundo exterior? ¿Podríamos encontrar nuestro lugar en esta sociedad sin renunciar a quienes éramos? La incertidumbre pesaba como un yugo, creando un abismo que parecía separar nuestra cultura de las expectativas que el mundo imponía. ¿Acaso la mesa de la familia se volvería un símbolo de lo que nunca podríamos alcanzar? La pregunta quedaba flotando en el aire, mientras el aroma de la comida se mezclaba con la urgencia de encontrar una respuesta. La noche se desvanecía, y la mente de Lisbeth estaba en un torbellino. No era solo la pérdida de su propia identidad lo que la preocupaba, sino la guerra silenciosa que libraba dentro de su hogar. Con cada bocado que daba Diego, sentía como si cada plato representara una batalla por mantener viva la cultura que había anclado su familia durante generaciones. ¿Cuántas veces había tratado de inculcarle el valor de sus raíces, solo para que el bullicio del mundo exterior arrollara esa enseñanza? Al dejar el restaurante, la neblina de la noche parecía juntar sus pensamientos dispersos. Esa velada había sido un espejo que le mostraba no solo su lucha interna, sino también un camino por descubrir. Decidió que las lecciones que Luis había compartido merecían más que solo reflexiones, necesitaban ser acciones concretas. Tenía que transformar la vulnerabilidad que sentía en la fuerza que era capaz de proyectar. Al regresar a casa, Lisbeth sintió que su mente estaba empezando a tomar forma,
como una escultura en proceso. Se sentó con Diego y, en lugar de abordar el dolor que él sentía por las burlas, decidió que era el momento de hablarle sobre su legado. ¿Sabes qué es lo más poderoso que tenemos, hijo? Comenzaba. Nuestras historias. Cada vez que compartimos nuestras costumbres, mostramos al mundo quiénes somos realmente. Mientras hablaba, unas ideas comenzaron a brotar en su interior, conectando sus vivencias pasadas con el deseo de construir el futuro de Diego de una manera diferente. Pensó en organizar una pequeña reunión en casa con algunos amigos, quienes también compartían la experiencia de ser hijos de inmigrantes. Podrían hablar sobre sus tradiciones, probar los platillos que habían sido parte de sus vidas y, al mismo tiempo, fortalecer la red de apoyo que su familia necesitaba. Esa noche, mientras la luz tenue del pasillo se reflejaba en su rostro, sintió como su corazón latía con fuerza. Había encontrado una forma de convertir la desventaja en arte. Las experiencias de los demás, ese abrazo cálido de la comunidad que había tratado de esquivar, podían ser la clave para empoderar a su hijo. Lisbeth sabía que no podía proteger a Diego de todas las adversidades, pero sí podía armarlo con el valor que provenía de su herencia. Días después, mientras se encontraba en la cocina, Lisbeth decidió que era hora de poner en práctica todo lo que había plasmado en su mente. Aquel fin de semana, organizó un encuentro. Se preparó una serie de platos tradicionales y, con cada sabor que emergía del fogón, se dio cuenta de que no solo estaba cocinando, estaba narrando historias, reviviendo tradiciones y aportando su voz en ese diálogo tan necesario. Y no solo eso, estaba creando un espacio donde cada niño podría sentirse como parte de un todo, donde las risas tendrían la fuerza de unir, no de dividir. Sin embargo, justo antes de que el encuentro se llevara a cabo, un mensaje inesperado llegó, una invitación para participar de un programa de mentores dirigido a jóvenes en su comunidad. Una oportunidad que podría ampliar sus horizontes y ayudar no solo a su hijo, sino también a otros niños en situaciones similares. Con el corazón en la mano y la mente en un torrente de posibilidades, Lisbeth supo que la decisión que se avecinaba podría marcar un antes y un después en sus vidas. El momento de la verdad estaba cerca. ¿Debía seguir su impulso y arriesgarse a abrir nuevas puertas, o concentrarse únicamente en su familia? La respuesta se dejaba sentir en cada rincón de su ser y prometía revelaciones que podrían cambiar el rumbo de su historia. Lisbeth se despertó con una mezcla de emoción y ansiedad que la acompañaba desde la llegada de la invitación. La idea de poder ser mentora de jóvenes, de convertirse en un faro de inspiración, resonaba en su interior como un eco. Sin embargo, la inquietud de encarar un nuevo desafío le causaba un conflicto profundo. Se miró en el espejo, buscando conexión con la mujer que deseaba ser. Lo que había comenzado como una simple reunión en casa para compartir tradiciones ahora se expandía ante ella como un campo de posibilidades inexploradas. ¿Cómo podría equilibrar su compromiso con la familia con un deseo de impactar a otros? Mientras se preparaba el desayuno, una chispa de determinación comenzó a brillar. La cocina no solo era su refugio, sino un espacio de poder y creación. En ese lugar, podía combinar su amor por la cocina con su pasión por la enseñanza. Mientras los huevos chirriaban en la sartén, reflexionó sobre la importancia de hacer la elección correcta, no solo para ella, sino también para Diego. Recordó cómo él había respondido con entusiasmo cuando le habló sobre sus raíces. Esa conexión, ese brillo en sus ojos. ¿No sería eso lo que debía transmitir a otros que enfrentaban luchas similares? Decidida, Lisbeth hizo una lista de lo que quería lograr. En un lado, los objetivos familiares, fortalecer el sentido de pertenencia de Diego y fomentar su autoconfianza. En el otro, su deseo de ser mentora, inspirar a jóvenes a abrazar sus identidades y forjar nuevos caminos. Estructuró su pensamiento mientras llenaba la mesa de ingredientes. Sabía que podría compartir sus historias a través de los sabores, conectando su identidad a cada bocado. Unos días más tarde, el encuentro se desarrollaba en un ambiente impregnado de calidez y delicias familiares. Los niños, con rostros ansiosos, se sentaron frente a la mesa. Lisbeth observó cómo Diego interactuaba con algunos de ellos, dejando escapar sonrisas y risitas nerviosas. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. La conversación fluía, la comida era el hilo conductor que unía sus raíces con el presente.
Sin embargo, en medio de la risa y el bullicio, un comentario inesperado de un adolescente captó su atención. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? No somos de aquí. La afirmación resonó en su pecho como un golpe. Un velo de duda se instaló entre el ambiente festivo. Lisbeth respiró profundamente. Era el momento de actuar, de transformar su vulnerabilidad en una lección. Porque nuestras raíces nos hacen fuertes, dijo, dejando caer su voz con firmeza. Cada uno de nosotros tiene un legado por llevar. Y no importa dónde estemos, nuestras historias nos definen. A medida que sus palabras tomaban forma, vio cómo varios rostros comenzaron a iluminarse. La mente de Lisbeth se agitaba con posibilidades. Si pudiera empoderar a estos jóvenes, quizás, con el tiempo, podrían encontrar su propia voz. Al finalizar el encuentro, la gratitud en los rostros de los asistentes llenó su corazón de energía. Se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La mente de Lisbeth divagaba entre lo personal y lo colectivo. Quería compartir con ellos no solo recetas, sino herramientas de autovaloración y amor propio. Sin embargo, con cada palabra pronunciada, una voz en su interior cuestionaba su capacidad. ¿Estaba realmente lista para ser mentora? Y si no lograba impactar a estos jóvenes como esperaba, mientras limpiaba la cocina, un mensaje de texto llegó. Era del programa de mentores, invitándola a una reunión informativa. ¿Podría ser que el universo la empujaba hacia su nuevo destino? Mirando alrededor, Lisbeth sintió que la mañana se transformaba en un hito. Ella estaba lista para abrazar su rol, pero la duda persistía. En el fondo, la verdadera prueba aún estaba por venir. La semana siguiente se avecinaba llena de preguntas y posiblemente, su primera confrontación con el miedo y la resistencia de aquellos a quienes intentaría inspirar. La vida en sus manos prometía ser un camino lleno de incertidumbre. Pero, a la vez, de un profundo potencial. Lisbeth sabía que el verdadero viaje comenzaba ahora, y no podía esperar a dónde la llevaría. En la reunión informativa, Lisbeth se encontró rodeada de otros aspirantes a mentores, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La sala tenía una energía efervescente, pero en ella persistía una sensación de aislamiento. Observaba a aquellos que hablaban con confianza, y una sombra de inseguridad se deslizó por su columna. Se preguntaba una vez más si realmente estaba lista para asumir este nuevo papel. La oradora principal era una mujer carismática que compartió su propia experiencia transformadora. Hablaba de momentos de vulnerabilidad y de cómo esos instantes habían forjado su carácter. A medida que contaba las historias de jóvenes a quienes había escrito sus propias narrativas, Lisbeth se sentía intrigada. Sin embargo, cada relato también la presionaba aún más. ¿Podría ella también inspirar a otros como lo había hecho esa mujer? Siguió escuchando, pero su mente continuaba oscilando entre el deseo de ser valiente y el miedo a fracasar. Una parte de ella creía que tenía algo valioso que ofrecer, sus raíces, su cultura y la experiencia de ser madre. Pero otra parte albergaba una sensación penetrante de inadecuación. Solo unas horas antes, había sentido el fuego de la determinación, ahora, un charco de dudas llenaba su mente. Decidió participar, levantar la mano y compartir su historia. Soy Lisbeth, empezó, sintiendo que cada palabra pesaba. Soy madre de un niño que está aprendiendo a navegar entre dos culturas. Quiero acompañar a otros jóvenes en ese viaje de explorar sus identidades. Su voz temblaba y al final, se sentó, medio aliviada, medio decepcionada por no haber proyectado la seguridad que anhelaba. Sus palabras habían salido, sí, pero se sentía como si no hubieran resonado. Tras la reunión, se acercó a una joven que la había impresionado con sus comentarios. Tu historia me llegó. Tienes una conexión clara con tu pasión, le dijo, sonriendo. Esa afirmación simple encendió algo en Lisbeth, un destello de esperanza en medio de la neblina de inseguridades. Compararon notas y empezaron a discutir ideas sobre cómo abordar la mentoría y, en ese momento, Lisbeth comenzó a entender que no estaba sola. La experiencia de la otra joven le reveló que compartir vulnerabilidades podía ser un paso hacia el empoderamiento. Días después, Lisbeth regresó a la cocina, su santuario.
Decidió que debía sumergirse en sus pasiones, utilizando la cocina no solo para nutrir a su familia, sino también como un vehículo para transmitir la fortaleza de las raíces. Así, creó un plan. Prepararía un taller para sus nuevos jóvenes, centrado en la comida como una forma de contar historias. Cada ingrediente sería una capa de su identidad, y cada ensayo, una oportunidad para generar diálogo. En medio de su preparación, mientras picaba cebolla y preparaba masa, un pensamiento perturbador la sobresaltó. ¿Debería compartir sus miedos junto con sus mensajes de empoderamiento? Podría mostrar el lado menos visible del viaje, fragilidad y fortaleza. Sí, sería un dilema. Pero la elección de ser auténtica podría ser más poderosa que transmitir una imagen inquebrantable. Cuando finalmente se presentó el día del taller, su corazón latía con fuerza. La anticipación y el miedo estaban entrelazados en su pecho. Mientras se miraba en el espejo por última vez, un pensamiento tímido surgió en su mente: tal vez algunas de estas personas también estaban sintiendo ese mismo miedo. Tal vez, al compartir su historia de vulnerabilidad, podría crear ese espacio seguro que tanto deseaba. Al abrir la puerta para comenzar, Lisbeth se detuvo un instante. El silencio la envolvió aunque aún existía un nudo en su estómago, el deseo de ser una verdadera mentora superó la duda. Iba a dar un paso hacia adelante, no solo para iluminar el camino de otros, sino también para descubrir su propia luz en el camino, pero justo cuando estaba a punto de iniciar, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La notificación decía que su hijo había sido seleccionado para un programa exclusivo en la escuela. Su reacción fue inmediata, el orgullo la invadió, pero a la vez, una pregunta comenzó a surgir. ¿Ella estaba realmente haciendo lo suficiente por él mientras se enfocaba en los demás? Ese nuevo desafío podría poner a prueba no solo su carrera como mentora, sino también su papel como madre. El momento de la verdad se acercaba, y Lisbeth sabía que debía confrontar no solo sus miedos, sino también su compromiso con su familia. ¿Podría equilibrar sus sueños de mentora con las nuevas exigencias que se presentaban en su vida personal? Lisbeth tomó una respiración profunda y miró a su hijo, con sus ojos brillantes y llenos de sueños. La petición de su pequeño sentó una pesada carga en su corazón. Aquella mesa, en un restaurante que había sido testigo de incontables comidas familiares, simbolizaba un refugio donde los lazos se fortalecían. Sentía que, al inicio de su camino como mentora, debía poner atención no solo a las aspiraciones ajenas, sino a las suyas como madre. Mientras la conversación avanzaba, una inquietud creció en su mente. ¿Acaso estaba tratando de llenar vacíos en su propia vida a expensas de la relación con su hijo? La selección de él para un programa en la escuela significaba que su tiempo juntos podría reducirse. Se dio cuenta de que la mentoría no solo implicaba guiar a otros, sino también ser un soporte y modelo a seguir para los suyos. Cada decisión que ella tomara podía influir en la vida de su niño, así como en su propio desarrollo personal. Con las ideas cruzándose en su mente como los cortes que realizaba en las verduras, Lisbeth se comprometió a encontrar un equilibrio. Quería estar presente, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Así, se propuso crear momentos significativos juntos, incluso en los inicios de su vida como mentora. ¿Era posible fusionar ambas facetas? ¿Podía su pasión por ayudar a los demás nutrir la relación más importante de su vida? En los días siguientes, decidió que pasaría más tiempo con su hijo, incentivándolo a compartir sus nuevas experiencias. Le enseñaría que la cocina podía ser un espacio de exploración, un terreno fértil para las conversaciones sobre identidad y pertenencia. Así, planificó una sesión en la que ambos prepararían una cena, cada plato representando las raíces de su familia. El día llegó, y mientras ambos estaban en la cocina, el ambiente se cargó de risas y de historias compartidas. Lisbeth se sintió rejuvenecer, notando cómo la pasión de su hijo por la cocina comenzaba a florecer. Pero en medio de la dulzura del momento, sus dudas emergieron como un eco lejano: ¿sería esto suficiente? Cada risotada la desafiaba a seguir adelante, a no rendirse ante la mínima sombra de inadecuación. Las noches posteriores continuaron en la misma tónica, cocinaban mientras discutían sobre sus días, sobre los retos que enfrentaba como madre y los nuevos caminos que deseaba recorrer como mentora. La cocina se convirtió en ese crisol donde ambos podían mezclar sus historias y construirse mutuamente.
Observando la satisfacción en el rostro de su hijo, Lisbeth comenzó a vislumbrar un nuevo camino, uno donde la maternidad y la mentoría no eran mutuamente excluyentes, sino piezas que se encajaban en su vida. La relación se volvía más fuerte, pero el eco de su ambición seguía resonando en su interior. Mientras mejoraba sus habilidades como madre, también crecía su deseo por dar de sí misma a otros jóvenes. Las charlas con su hijo la impulsaban a ser más abierta sobre sus propios miedos y anhelos, y esta vulnerabilidad se convertiría en un punto clave en su proceso. Compartir las inseguridades con su pequeño le enseñaría a él que demostrar debilidad no era sinónimo de fracaso. Con este renovado espíritu, Lisbeth se preparaba para el próximo taller, convencida de que su historia como madre enriquecería la experiencia de los jóvenes a los que deseaba guiar. Lucharía por encontrar ese equilibrio, pero el desafío no era simple. A medida que se acercaba la fecha, un nuevo mensaje apareció en su teléfono mientras revisaba los preparativos. El mismo grupo de mentores estaba organizando una reunión especial con un ponente de prestigio. La mente de Lisbeth se llenó de interrogantes. ¿Debería participar en ese evento, o dedicar ese tiempo a su hijo? Se hallaba una vez más en la encrucijada de sus deseos. ¿Qué camino elegirá esta vez? Lisbeth permaneció sentada en la cocina, el aroma de las especias flotando a su alrededor como un suave recordatorio del tiempo compartido con su hijo. Aseguró su teléfono en la mano, la notificación del evento pululando en su mente como un zumbido insistente. Las palabras del mensaje parecían tomar vida propia, desafiando su equilibrio recién establecido. Decidir entre su compromiso como madre y su ambición profesional resultaba más complejo de lo que había anticipado. Recordó el taller a pocas semanas vista, lleno de oportunidades para aprender de otros, para nutrirse de esas experiencias que, al final, serían parte de su herramienta como mentora. Pero, por otro lado, la idea de perderse momentos significativos con su hijo la llenaba de un desesperante temor. Era como si cada decisión que tomaba fuera en detrimento de alguna de las facetas que deseaba cultivar. Cada día, la cocina se había transformado en un lugar sagrado, como un laboratorio emocional. Las recetas eran el hilo conductor de sus diálogos más profundos. Mientras retiraba las verduras del fuego, se preguntó si sería el momento de confrontar sus propias limitaciones. ¿Acaso de verdad podría ser efectiva en ambos roles sin sacrificar uno por el otro? Este dilema la empujó a formular un plan más claro y elaborado. Así que decidió involucrar a su hijo en la decisión. Una tarde, a la hora de la cena, se sentaron frente a su plato de fideos, un plato que simbolizaba su creciente conexión como madre e hijo. Con tranquilidad, le expuso su dilema, explicando cuán importante era para ella participar en el evento de mentores. El rostro de su hijo se iluminó de inmediato. «Mamá, estás haciendo esto porque quieres ser la mejor, ¿verdad?». Sus palabras, aunque simples, resonaron en el corazón de Lisbeth. Fue un momento revelador. Se dio cuenta de que su pasión y deseos no eran solo suyos. Eran parte de un legado que podría compartir con su hijo. La conversación fluía naturalmente, dándole gran satisfacción, y esto provocó en ella una decisión firme. ¿Por qué no llevarlo con ella? Podrían hacer del evento una experiencia enriquecedora, un terreno fértil para su crecimiento en ambos sentidos. Sin embargo, las inquietudes persistían. ¿Cómo podría él aprovechar la experiencia? ¿Tendría el espacio y la oportunidad de expresarse en un evento donde ella buscaría brillar? La ansiedad pululaba dentro de ella, así que tomó la decisión de mencionar estas inquietudes a su hijo. A veces, no sé si seré lo suficientemente buena en este papel, y mucho menos ser capaz de ayudarte a ti también. Esa confesión lo llevó a mirarla intensamente. Mamá, siempre serás buena. Solo tienes que ser tú misma. Esos momentos de vulnerabilidad y conexión le dieron una nueva perspectiva a Lisbeth. La fortaleza que antes buscaba afuera podía encontrarse dentro de su propio hogar. La expectativa de asistir al evento comenzó a girar. Las emociones encontradas de emoción y miedo la invadieron, al mismo tiempo que el deseo de crecer tanto en su rol como madre como en su aspiración profesional se entrelazaba. Con la reunión aproximándose, la noche terminó en la cocina con un acuerdo tácito. Se comprometieron a trabajar en equipo, cada uno recíproco en su apoyo. Pero mientras sonreía y abrazaba a su hijo,
sintió que un nuevo temor se debatía en su interior. ¿Qué pasaría si, al exponer sus inseguridades a sus pares mentores, se viera frágil y vulnerable? La idea de observarlo crecer y aprender en paralelo a su viaje la empoderaba, pero el miedo acecharía como una nube gris ante la decisión de dar un paso al frente. Se encontraba en un claro punto de quiebre, un momento de revelación. Entre las oportunidades que se desplegaban, algo aún no revelado aguardaba. El eco de sus temores resonaba en su mente, y mientras decidía hacer de su cargo de madre un camino compartido de crecimiento, una nueva notificación sonó en el teléfono, un cambio inesperado en la agenda del evento. La expectativa la envolvió, la intriga creció. ¿Podría eso cambiar todo lo que había planeado? Lisbeth sintió un escalofrío recorrer su columna cuando leyó la notificación en su teléfono. Algo había cambiado en el programa del evento, se había reorganizado una parte crucial de la agenda que permitiría más tiempo para interacciones personales. La idea de que ahora habría un espacio para que su hijo también participara la emocionó y al mismo tiempo la atemorizó. Era un regalo imprevisto, pero ¿sería realmente útil para él? Recordó cómo, en el último taller al que había asistido, había visto a los mentores interactuar de manera tan fluida y segura. Ellos eran figuras a las que aspiraba por su conocimiento y experiencia. El temor a ser juzgada, a no estar a la altura, le erizaba la piel. Pero la perspectiva de compartir ese entorno con su hijo modificaba la narrativa. Se dio cuenta de que no solo iba a actuar como la madre que apoyaba y enseñaba, sino que, a su vez, sería la aprendiz. Esa dualidad, aunque desafiante, la motivaba. La noche anterior al evento, Lisbeth se sentó frente a su computadora, creando una lista de objetivos. Necesitaba claridad, un mapa que la guiara en esta nueva travesía. Sus anotaciones incluían momentos que quería compartir con su hijo, actividades donde él pudiese expresarse, y los talleres a los cuales deseaba asistir. A medida que iba elaborando su lista, la ansiedad se transformó en un sentido de propósito. Este evento no solo iba a ser una exposición pública de sus capacidades, sino un laboratorio donde su hijo pudiese echar raíces en el mundo profesional que tanto le apasionaba. Pasaron las horas, y cada palabra que escribía parecía anclar más su convicción. Se enfrentó a la idea de estar rodeada de personas con más experiencia. En esta nueva fase de su vida, la autenticidad sería su mejor aliada. Estaba dispuesta a mostrar no solo sus logros, sino sus inseguridades. La vulnerabilidad, pensó, podría convertirse en su fortaleza y, al exponer sus miedos, daría ejemplo a su hijo sobre la valentía de reconocer sus propios límites y superarlos. Días después, el gran día llegó. El pulso de la ciudad palpitaba con la energía del evento. Lisbeth y su hijo se preparaban frente al espejo de la puerta de salida. Ella ajustó su blazer y se tomó un segundo para respirar, buscando equilibrar la emoción y el nerviosismo. Recuerda, mamá, dijo su hijo con una sonrisa fresca que recordaba el brillo de la mañana. Tú solo necesitas ser tú. Legendarias eran las palabras confortantes de su niño. Al llegar al lugar, el bullicio de gente era abrumador. La multitud se movía en perfecta sincronía, como un gran río humano que se precipitaba hacia oportunidades y conexiones. Mientras buscaban su lugar, Lisbeth sintió un aumento en su ansiedad. ¿Qué pasaría si no encajaban? ¿Si su hijo se sentía fuera de lugar? Pero a medida que se acercaban al escenario, una figura conocida apareció. Una antigua mentora se dirigía hacia ella, brazos abiertos, lista para un abrazo. Lisbeth. Te he estado esperando. Sabía que vendrías. En ese instante, se sintió a salvo. La energía cambió, transformando la ansiedad que había sentido en un creciente entusiasmo. La razón por la cual había decidido estar ahí tomaba forma. Sin embargo, cuando la mentora la presentó a otros participantes, comenzó a sentirse desbordada. Las miradas curiosas y las preguntas incisivas la empujaban a una danza de presentación que la hizo dudar de sí misma. Mientras su hijo interactuaba con otros jóvenes, Lisbeth permaneció en pie, viendo la escena. En vez de avanzar, se detuvo. Una voz interna comenzaba a cuestionar su decisión de ser madre y mentora simultáneamente. ¿Podría ser capaz? Fue ese instante de duda el que la llevó a hacer la elección más difícil de todas, dar un paso adelante para presentarse,
pero más importante, para ser sincera sobre su viaje, sus fallas y su deseo de aprender en compañía de su hijo. Las palabras empezaron a salir, entrelazándose como un hilo que unía a todos en la sala, a medida que la presentación continuaba. Sin embargo, una inquietante ola de preocupación la envolvió. Aunque su hijo había comenzado a brillar junto a ella, algo empezó a perturbar su confianza. Los murmullos a su alrededor parecían más críticos de lo que ella había anticipado. ¿Puede que no fuese suficiente? ¿Qué pasa si su vulnerabilidad se convertía en cómplice de su fracaso? La tensión creció en su pecho. Un nuevo giro en la historia había llegado, y estaba a punto de experimentar el verdadero desafío de ser doblemente fuerte, madre y profesional en un universo donde sus inseguridades luchaban por salir a la superficie. ¿Lograría mantenerse firme o se desmoronaría ante la presión de quienes la observaban? El eco de su propia incertidumbre resonaba mientras la mirada de su hijo se entrelazaba con su ansiedad. Un nuevo horizonte de desafíos estaba justo frente a ella, fugaz, vibrante y aterrador. Podría finalmente confrontar los temores que había guardado, y a la vez reivindicar su espacio como la mujer que estaba destinada a ser. El murmullo de la sala se suavizó cuando Lisbeth tomó aire, lista para hablar. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado desde sus días más oscuros, cuando cada paso le costaba un doloroso esfuerzo. Su mente viajaba a momentos de dudas paralizantes donde se sentía sola en su travesía. El reto de cruzar el puente entre el éxito profesional y su papel como madre estaba al borde de sus labios, dispuesto a ser destapado. De repente, un comentario de un participante resonó en sus oídos. Es impresionante ver cómo tu hijo se atreve a brillar, ¿no crees? Esa simple observación provocó un torbellino en su interior. No fue solo un halago para su hijo, era un recordatorio de su propia sombra. Ella nunca había sido suficientemente valiente, siempre escondiéndose tras la etiqueta de madre. Las comparaciones comenzaron a fluir, como una danza de espejos, reflejando sus inseguridades y faltas. La mirada de su hijo, llena de motivación, fue lo único que la ancló en ese momento. Él parecía intuir su angustia, y un atisbo de orgullo se reflejó en su expresión. Sin embargo, la pregunta seguía flotando. ¿Qué pasaría si caía? Si no lograba exceder las expectativas, no solo las de los demás, sino las que ella misma había cultivado durante años. En su mente se libraba una batalla constante entre la madre dedicada y la profesional que anhelaba ser, un tira y afloja que estaba desgastándola, como un acto reflejo. Lisbeth comenzó a compartir historias sobre su trayectoria, sus fracasos y los pequeños triunfos que, aunque parezcan insignificantes, han sido hitos cruciales en su crecimiento personal. Le habló al público sobre la perseverancia, de dar la cara ante la adversidad, de aprender a levantarse tras cada caída. Observó cómo algunos asistentes se asomaban más cerca, intrigados, cautivados. El divulgador interno que había ocultado en su corazón empezaba a desatarse, transformándose en un torrente de sinceridad. Sin embargo, mientras el burbujeo de confianza crecía en su interior, su mente no dejaba de presentar puntos oscuros. Una voz crítica comenzó a surgir, cuestionando el valor de sus propias enseñanzas. ¿Y si esto no resuena? ¿Y si no es suficiente? Ella sintió un escalofrío. Fue en ese instante que su hijo, sintiendo la tensión en el ambiente, se levantó. Caminó hacia ella, interrumpiendo su presentación, y pronunció unas palabras que resonaron en su corazón: «Mamá, esta mesa es para la familia. Lo increíble y sorprendente es que estamos aquí, juntos». La pureza de su declaración, cargada de amor y confianza, cortó a través de la niebla de dudas que envolvía a Lisbeth. Esa simple intercesión de su hijo la empujó a un nuevo nivel. La aceptación de la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un estoico abrazo de la fuerza comunitaria que siempre la había sostenido. En vez de ver a la audiencia como jueces temibles, comenzó a notar rostros que se reflejaban en su viaje, luchadores, soñadores, personas que también tenían historias que contar, historias de lucha y esperanza. Con renovada determinación, Lisbeth empezó a cuestionar estándares inalcanzables y a reprogramar su valor. Decidió que iba a transformar la narrativa de su autoexigencia. No se trataba de ser perfecta, sino de ser auténtica. Los murmullos se transformaron en aplausos, pero ella aún necesitaba respuestas.
Esta nueva versión de sí misma podría sostenerse frente a las expectativas que siempre habían amordazado su voz. La tensión aún persistía mientras sentía que cada palabra que decía tenía un peso que podría desestabilizar su nuevo comienzo. Con el corazón acelerado, entendió que ahora estaba en un punto de inflexión. El camino por delante estaba cargado de incertidumbre, pero también de posibilidades infinitas. Lo que parecía ser solo un evento había evolucionado hasta convertirse en un momento de autodescubrimiento. Mientras la audiencia respondía, Lisbeth sintió que una parte de su ser se liberaba de cadenas invisibles que había llevado durante tanto tiempo. Pero a medida que tomaba este nuevo rumbo, una pregunta persistía en su mente: ¿sería capaz de mantener esa nueva luz en medio de oscuridades venideras? Las sombras de su inseguridad parecían estar al acecho una vez más, desafiándola a un enfrentamiento inevitable. El aire vibraba con la estela de la ovación. Lisbeth, aún sintiendo la calidez del aplauso, se dio cuenta de que aquellos breves momentos de autenticidad habían liberado algo en su interior. Sin embargo, eso mismo que había emergido con tanto vigor ahora la dejaba en un estado de vulnerabilidad inquietante. Mientras se alejaba de la mesa, sus pensamientos daban vueltas, cuestionando lo que realmente significaba ser valiente. Se sentó en un rincón de la sala, apartada de los murmullos, permitiendo que la luna se asomara por la ventana. A medida que la luz plateada se intercalaba entre las sombras, Lisbeth cerró los ojos y reflexionó sobre la carrera que había intentado equilibrar con su papel de madre. En su corazón, imaginaba las horas gastadas en reuniones, los nervios desgastantes de presentar propuestas y las noches que pasaba preocupándose por los detalles que nunca parecían suficientes. El dilema entre ser mujer profesional y madre se tornaba más complicado a cada paso que daba. Aún enfrentándose al escepticismo que una vez contenía, comenzó a recordar instantes específicos donde su lucha había tenido eco en su vida personal. Cuando su hijo, con su mirada llena de inocencia, le preguntaba por qué nunca sonreía al salir del trabajo, la culpa se hacía cada vez más pesada. Ahora, con la revelación de su autenticidad a cuestas, comprendió que la verdadera barrera no eran solo las expectativas externas, sino las que ella misma se había impuesto. La idea de no ser suficiente estaba tan arraigada que, aunque un pequeño impulso de autovaloración había comenzado a germinar, la preocupación por no poder sostenerlo amenazaba con sofocar esa luz naciente. Decidida a desafiar esos fantasmas, Lisbeth tomó un cuaderno que siempre llevaba consigo. Sus manos temblorosas se aferraron al bolígrafo mientras garabateaba ideas y reflexiones. ¿Qué significa para mí el éxito? La pregunta flotó en su mente como un eco. No se trataba simplemente de logros profesionales. Necesitaba encontrar una definición más profunda y personal. El tiempo fluía entre sus pensamientos y cada palabra que escribía se convertía en una confrontación directa con lo que le había sido enseñado. La cruda realidad de que su visión del éxito había estado marcada por nociones ajenas la abrumó. Necesitaba entender que su valor no dependía de aquellos logros que, por un tiempo, la habían empujado al borde de su propia identidad. Sus reflexiones fueron acompañadas por el ruido distante de risas, amigos, familiares, extraños, todos llevando sus propias batallas. En ese momento, un rayo de claridad iluminó su mente. Comprendió que el verdadero crecimiento profesional no venía de ajustarse a un molde impuesto, sino de abrazar su singularidad. Se dio cuenta de que cada experiencia compartida, cada página escrita, cada momento vivido estaban contribuyendo a su auténtico camino. Mientras se preparaba para abandonar el rincón en el que había encontrado un nuevo respiro, escuchó unos pasos acercándose. Era su hijo, quien la miraba con una mezcla de curiosidad y amor. «Mamá, ¿puedo sentarme contigo?». La pregunta, sencilla y honesta, resonó profundamente en su conciencia. No era solo un llamado a la compañía, era un recordatorio del lazo que, a pesar de sus luchas internas, siempre había estado presente. Con una sonrisa que reflejaba su transformación, Lisbeth comprendió que el futuro se construiría de a pequeños pasos, y ella estaba lista para dar los siguientes. Sin embargo, en la penumbra de su pensamiento, una nueva inquietud emergió: ¿podría realmente desafiar las expectativas que la rodeaban? Y más importante aún, ¿cuáles serían las reacciones de aquellos que alguna vez la habían visto de una manera diferente? La nueva travesía, todavía marcada por la incertidumbre, apenas comenzaba.
El verdadero reto estaba por delante. La vida de Lisbeth había tomado un giro inesperado. La transformación que había comenzado en la intimidad de su hogar ahora se manifestaba frente a su comunidad, en un espacio donde los sueños y las historias podían entrelazarse. Al dejar atrás la sombra de la inseguridad, se sentía empoderada, finalmente lista para reclamar su lugar, no solo como madre, sino también como líder. La experiencia en el evento había sido un hito, pero el verdadero desafío ahora asomaba en su vida cotidiana. Lisbeth se despertaba cada día con la voluntad de sostener su autenticidad, convenciéndose de que cada paso que daba era hacia una conexión más profunda con ella misma y con su hijo. La vulnerabilidad compartida y el deseo de impactar en la vida de otros jóvenes se habían convertido en piedras angulares de su camino. Decidida a unificar esos dos mundos que antes parecían opuestos, Lisbeth organizó otro taller para los jóvenes de su comunidad. Pero esta vez, no solo se trataba de enseñar sobre comida y cultura, sino de abordar las inseguridades que todos llevaban en silencio. Cada sesión sería un espacio donde hablarían de sus raíces, de sus sueños y de los obstáculos que enfrentaban. La cocina, su refugio, se transformaba en un escenario de empoderamiento. Con cada plato que se preparaba, Lisbeth sentía que no solo cocinaban, estaban cocinando historias, entrelazando las narrativas de sus vidas, creando comunidad. A medida que los talleres avanzaban, las risas y los recuerdos compartidos comenzaron a resonar, y el sentimiento de pertenencia se fortalecía entre todos ellos. En una de esas noches, mientras sus pequeños aprendices hacían bolitas de masa para empanadas, Diego, de pie entre sus amigos, comenzó a relatar anécdotas sobre sus propias luchas en la escuela. Sus ojos brillaban con la confianza recién descubierta. Lisbeth observaba asombrada cómo su hijo realmente estaba aprovechando el espacio que juntos habían construido. Esa noche, comprendió que había logrado algo profundo. Su hijo no solo se sentía aceptado, sino que se estaba convirtiendo en un defensor de su cultura. Días después, un correo llegó. Lisbeth había sido seleccionada para compartir su historia en un programa destacado de mentoría en el que podría ayudar a más jóvenes como ella y Diego. El reconocimiento fue abrumador, pero también lleno de responsabilidad. Era la oportunidad que había estado esperando. Durante años había luchado con la idea de ser suficiente, ahora, estaba a punto de demostrar que su historia era valiosa y que su camino impactaría a muchos. El día de la presentación llegó. Mientras se preparaba, sintió un cosquilleo de nervios que la atravesaba, pero esta vez, no había lugar para la duda. La mujer frente al espejo no solo era una madre, era un símbolo de perseverancia. Al comenzar su discurso, las palabras fluyeron como siempre lo habían hecho en su cocina, sinceras, auténticas y cargadas de emoción. Habló de desafíos, de abrazar las propias raíces y de la belleza de estar en constante proceso de crecimiento. La avalancha de aplausos al finalizar, seguido de miradas admirativas de otros mentores y jóvenes, la reafirmó. No solo había capturado la atención, sino que había conectado con los corazones de quienes la escuchaban. Las historias compartidas la unieron con su audiencia, y en ese momento, supo que había alcanzado su meta. Llenas de confianza, decidió abrir un grupo de conversación donde las familias pudieran compartir sus historias. Cada sesión se convirtió en un espacio de crecimiento colectivo, donde las lecciones sobre cultura y identidad eran celebradas. Lisbeth había superado ansiedades y dudas, y la forma en que se veía a sí misma ahora era radicalmente diferente. La mesa, que una vez fue símbolo de su lucha, se había convertido en la base de un legado. Lisbeth miraba a su alrededor mientras compartía una deliciosa cena con Diego y sus nuevos amigos, sintiendo la calidez del amor ancestral. Había comenzado desde el dolor y la inseguridad, y ahora, no solo estaba creando una vida rica en cultura para su hijo, sino también un camino hacia la aceptación y el orgullo. Se sintió realizada. Había transformado la vulnerabilidad en fortaleza, y el miedo en poder. La confianza sólida que había desarrollado le permitió ver que el éxito no era un destino, sino un viaje lleno de aprendizajes y conexiones significativas. La vida de Lisbeth, una madre y mentora, era un testimonio vivo de que se puede reconstruir, de que se pueden abrazar las raíces y florecer en un mundo que a menudo trata de dividir. Mientras escuchaba las voces de su comunidad reír y compartir, supo que había logrado algo maravilloso.
no solo había encontrado su voz, sino que también había ayudado a muchos otros a encontrar la suya. Finalmente, el legado que comenzaba con ella ahora se extendía más allá de su propio hogar. Cada joven que había guiado, cada historia compartida, representaba un paso firme hacia una identidad celebrada y un futuro pleno. Y ahora, a ti que también deseas ser parte de esta historia de superación personal y transformación, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más gente se sumerja en estas emocionantes narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ayuda a que juntos sigamos creando historias que inspiran y transforman vidas.